En este video vamos a aprender a realizar la prueba estadística de chi cuadrado utilizando Excel. Observemos que aquí tenemos una base de datos y que en la misma se encuentran varias variables que son cualitativas. Recordemos que esta prueba estadística se utiliza para variables cualitativas. Inclusive la variable edad, como vemos aquí, es una variable cualitativa dicotómica, puesto que solo acepta las categorías adultos y jóvenes. La variable pulso se encuentra como normal y anormal, al igual que el peso, la talla como alto y bajo. Tenemos la variable come fruta sí y no, y hace ejercicio sí y no. Por lo tanto, todas estas son variables cualitativas que además son nominales y son dicotómicas. Aquí tenemos otras variables que son cualitativas. Observemos que aquí tenemos dos preguntas las cuales tenemos que contestar. ¿Será que existe diferencia estadísticamente significativa en la proporción del sexo en los 4 departamentos? ¿Y será que existe relación entre hacer ejercicio y el sexo? Estas preguntas las vamos a tratar de contestar utilizando la prueba estadística de chi cuadrado. Tenemos entonces esta primera pregunta. Observemos que las dos variables que debemos de utilizar es la variable sexo, la cual tiene dos categorías, que es masculino y femenino, y tenemos la otra variable que es departamentos, la cual nos indica que tiene 4 categorías, que son estas 4 categorías que tenemos acá. Bueno, para utilizar la prueba estadística de chi cuadrado es necesario cruzar estas dos variables. Al momento de cruzarla, lo que vamos a estar haciendo es creando una tabla de contingencia. ¿Cómo creamos una tabla de contingencia en Excel? Al tener una base de datos. Para realizar esto es necesario insertar una tabla dinámica. Por lo tanto, debemos ir a la pestaña Insertar y vamos a insertar una tabla dinámica. Al darle clic en esta opción, nos va a pedir que seleccionemos nuestra tabla o rango. Para realizar esta operación debemos hacer clic en este icono y vamos a seleccionar todos los elementos de nuestra base de datos, incluyendo los encabezados. Vamos a seleccionar entonces desde los encabezados hasta el último dato que tengamos en nuestra base de datos. Observemos que tenemos 150 elementos en nuestra base de datos. Una vez hayamos seleccionado todos, vamos a dar clic aquí para regresar y vamos a dar clic en aceptar, ya que queremos que nos muestre los resultados en una nueva hoja de cálculo. Al dar clic en aceptar, nos va a crear una nueva hoja. Observemos que en esta nueva hoja se encuentra una gráfica, la cual se encuentra vacía, donde se va a ir generando nuestra tabla que vayamos creando, y de este lado derecho vamos a tener todas las variables. El nombre que aparece aquí va a ser exactamente el nombre que aparecía en el encabezado de las columnas. Observemos que en esta parte de aquí abajo dice rótulos de fila, dice rótulos de columna, filtro de informe y valores. Los que vamos a estar utilizando son estas 3 casillas: rótulos de fila, rótulos de columna y valores. Recordemos que la primera pregunta nos pide que crucemos la variable departamento y la variable sexo. Una recomendación es colocar en las filas la variable que tenga más categorías. Como para este ejemplo, la variable departamento tiene 4 categorías y la variable sexo tiene 2 categorías, es recomendado que la variable departamento vaya a las filas y la variable sexo vaya a las columnas de nuestra tabla de contingencia que vamos a crear. Para crear esa tabla de contingencia, lo que vamos a realizar es jalar la variable que nosotros queremos hacia la fila o hacia la columna. Para este ejemplo vamos a llevar la variable departamento a la fila. Para hacer esto vamos a dar clic y dar clic sostenido sobre la variable departamento
y vamos a jalarla a donde dice rótulo de fila. La vamos a jalar. Al hacer esta operación, si se dan cuenta, va a comenzar a generarse nuestra tabla. Ya tenemos la variable en la fila, que es el departamento. Nos hace falta la variable sexo, que va a ir a las columnas. Por lo tanto, vamos a jalar la variable sexo a las columnas. Observemos de que ya se está comenzando también a generar nuestra tabla, solo que en estos momentos se encuentra vacía, ya que no tenemos ningún dato. Por lo tanto, es necesario jalar cualquiera de las dos variables que ya jalamos anteriormente a la fila y a la columna, jalarla hacia esta parte que dice valores. Vamos a jalar para este ejemplo la variable departamentos aquí donde dice valores. Observemos de que ya nos aparecen aquí los datos, los valores. Es necesario que nos fijemos de que aquí en configuración de campo de valor se encuentra habilitada esta opción de cuenta, que es la que nos interesa ahorita para crear nuestra tabla de contingencia. Ya tenemos aquí entonces elaborada nuestra tabla de contingencia. Lo que vamos a hacer a continuación es copiar esta tabla de contingencia y la vamos a pegar aquí donde tenemos nuestra pregunta. Lo voy a pegar aquí, solamente que fíjense que voy a pegarla como valores, no pegado normal, sino que la voy a pegar como valores. Ya tenemos aquí nuestra tabla pegada como valores, y lo que voy a hacer a continuación es eliminar los tres rótulos que me aparecen ahí y voy a colocar el nombre real de las variables. Tenemos la variable sexo aquí y la variable departamento aquí en las filas. Al realizar nuestra tabla dinámica, copiarla, si se dan cuenta, vamos a crear nuestra tabla de una manera rápida y sencilla. Ya tenemos aquí nuestra tabla de contingencia creada, cruzando la variable sexo con departamento. Estos valores que tenemos aquí son las frecuencias observadas. Los valores que tenemos aquí son las frecuencias observadas, que son los valores que teníamos originalmente en nuestra base de datos. Lo que tenemos que hacer es calcular nuestras frecuencias esperadas. ¿Cómo calculamos nuestras frecuencias esperadas? Lo que vamos a hacer es de primero marcar las casillas las cuales nos interesan. Para este ejemplo son estas 8 casillas. Son las casillas sin incluir los encabezados y sin incluir los totales. Son estas 8 casillas. Vamos a copiar esta tabla que tenemos aquí arriba, aquí abajo, y vamos a eliminar todos los valores que tenemos. Por lo tanto, ahorita lo que tenemos que hacer es calcular todas las frecuencias esperadas de las casillas que ya marcamos. Para hacer esto vamos a colocar el signo igual, abrir paréntesis, vamos a colocar el total de la columna correspondiente a esa casilla, que en este ejercicio es 66, la vamos a fijar presionando F4. Observemos que al presionar F4 va a aparecer el signo de dólar antes de la letra y antes del número. Eso significa que la casilla quedó fijada. Vamos a escribir el signo, a teclear el signo de multiplicación, que es el asterisco. El total de la fila de esta casilla, que es 29, cerramos paréntesis, dividido el gran total. El gran total es 150. Este 150 lo vamos a también fijar. Entonces, después de haberlo seleccionado, vamos a presionar F4 y va a aparecer el signo de dólar nuevamente. Vamos a presionar Enter. Ya tenemos aquí nuestra primera frecuencia esperada. Esta fórmula la podemos copiar para abajo para calcular las demás frecuencias esperadas de esa columna. Ahora calculemos la frecuencia esperada para esta columna. De esta casilla sería el total de esa columna, que es 84. Lo fijamos con F4, multiplicado por el total
de esa fila, que es 29, cerramos paréntesis dividido por el gran total. El gran total, que es 150, y ese es necesario fijarlo. Presionamos entonces F4, presionamos Enter. Ya tenemos calculada aquí nuestra frecuencia esperada y vamos a copiar esa fórmula para abajo. Ya tenemos aquí calculadas las 8 frecuencias esperadas. Al ya tener estos valores de frecuencias observadas y frecuencias esperadas, ya podemos entonces calcular el valor de la prueba de chi cuadrado y el p-valor correspondiente a esta prueba estadística. De primero debemos de calcular el valor de p o el p-valor. Para calcularlo nos vamos a ir a insertar función y vamos a buscar la categoría de estadísticas. Dentro de esa categoría vamos a ir a buscar la opción que diga, o la fórmula que diga prueba.chi. Prueba.chi. Vamos a dar clic en aceptar en esta función y nos pide que ingresar dos valores, el rango actual y el rango esperado. El rango actual van a ser las frecuencias observadas y el rango esperado van a ser las frecuencias esperadas. Para ingresarlas vamos a dar clic en este icono de primero las frecuencias observadas, solamente las casillas que habíamos marcado. Regresamos a la ventanilla y vamos a ingresar las frecuencias esperadas. Damos clic en este icono, marcamos las frecuencias esperadas y regresamos a nuestra ventanilla. Al ingresar esos dos valores ya podemos dar clic en aceptar. Hallamos entonces nuestro valor de P o P-valor correspondiente a esa prueba estadística. Después de haber calculado este valor ya podemos calcular el valor de la prueba de chi cuadrado. Para hacer esto vamos a insertar nuevamente una función a la categoría de estadísticas, solo que ahora vamos a ir a buscar la función que se llama prueba.chi.inv, inv de inverso. La buscamos y damos clic en aceptar. Nos va a pedir que ingresemos dos valores, la probabilidad y los grados de libertad. La probabilidad va a ser el valor de P o el P-valor que calculamos anteriormente. Entonces lo seleccionamos y regresamos a la ventanilla y nos falta colocar los grados de libertad. Los grados de libertad para esta tabla va a ser igual a 3. Tenemos 4 filas y tenemos 2 columnas. Recordemos que la fórmula de grados de libertad es el número de filas menos 1 multiplicado por el número de columnas menos 1. Tenemos 4 filas, 4 menos 1 nos da 3. Tenemos 2 columnas, 2 menos 1 nos da 1. 3 por 1 nos da 3. Por lo tanto son 3 grados de libertad. Colocamos el 3 entonces y damos clic en aceptar. Nos va a dar entonces el resultado de nuestra prueba estadística de chi cuadrado. Nuestra prueba es de 3.22 y el valor de P es de 0.36. Debemos de redactar nuestras dos hipótesis. Tenemos nuestra hipótesis nula y tenemos nuestra hipótesis alterna. Nuestra hipótesis nula nos va a decir, según esta pregunta que tenemos que contestar, lo que vamos a hacer es una comparación. Recordemos que para hacer una comparación con la prueba de chi cuadrado no nos importa el número de columnas ni el número de filas. Podemos hacer comparación sin importar el número de filas y el número de columnas. Vamos a hacer una comparación en la proporción del sexo en los 4 departamentos. Por lo tanto, la nula sería: no existe diferencia estadísticamente significativa en la proporción del sexo en los 4 departamentos, con 95% de confiabilidad, que es la que estamos utilizando. La alterna sería, podríamos redactarla al igual que hicimos con la nula, solo que en vez de no sería así, pero vamos a cambiarlo un poco. Podríamos colocar la proporción
del sexo en los 4 departamentos es distinta, con 95% de confiabilidad. Tenemos redactadas entonces aquí nuestras dos hipótesis, tanto la nula como la alterna. Observemos de que el p-valor nos dio de 0.36. El valor de p es mayor a 0.05, por lo tanto vamos a aceptar nuestra hipótesis nula. Vamos a quedarnos entonces con nuestra hipótesis nula, la cual nos indica que no existe diferencia estadísticamente significativa en la proporción del sexo en los 4 departamentos. La proporción de masculino y femenino se va a estar comportando de igual manera en los 4 departamentos. Por lo tanto, para contestar la pregunta, ¿será que existe diferencia estadísticamente significativa en la proporción del sexo en los 4 departamentos? La respuesta sería entonces que no existe diferencia. Contestamos así la primera pregunta. Observemos rápidamente esta segunda pregunta. Nos están pidiendo que encontremos ¿será que existe relación entre hacer ejercicio y el sexo masculino y femenino? Debemos de crear nuestra tabla de contingencia utilizando esas dos variables. Vamos a regresar las variables que habíamos estado utilizando para esta primera pregunta y vamos a llevar las otras dos que necesitamos para esta pregunta. La variable va a ser hacer ejercicio y la variable sexo. Llevemos cualquiera de esas dos variables que ya utilizamos, la vamos a jalar aquí a valores y vamos a crear nuestra tabla de contingencia, la cual vamos a copiar y la vamos a pegar aquí donde tenemos nuestra pregunta, solo que recordemos que pegar como valores. Ya tenemos aquí nuestra tabla. Lo que vamos a hacer es colocarle el nombre de la variable, el sexo en las columnas y hace ejercicio en las filas. Tenemos aquí elaborada nuestra tabla de contingencia de la variable sexo y hacer ejercicio. Recordemos que estas son las frecuencias observadas y necesitamos también las frecuencias esperadas. Vamos a marcar las casillas que nos interesan, que son las casillas sin incluir los encabezados y sin incluir los totales. Son estas 4 casillas. Vamos a copiar la tabla y la vamos a pegar aquí abajo y vamos a eliminar los valores que tenemos. Debemos encontrar entonces las frecuencias esperadas de estas 4 casillas. Para esta primera casilla sería el signo igual, abrimos paréntesis, el total de esa columna va a ser 66, lo vamos a fijar con F4 multiplicado por el total de la fila, que es 55, cerramos paréntesis, dividido el gran total. El gran total lo vamos a fijar, observemos de que aparezca el signo de dólar y vamos a presionar Enter. Esa fórmula la vamos a copiar para abajo y vamos a hallar la frecuencia esperada de esta casilla. Igual, abrimos paréntesis, total de la columna fijado con F4 multiplicado por el total de la fila, dividido, se cierra paréntesis, dividido el gran total. El gran total hay que fijarlo nuevamente. Presionamos Enter y vamos a copiar esa misma fórmula para abajo. Tenemos aquí las frecuencias esperadas y las observadas. Ya podemos entonces hallar nuestro valor de P o P-valor. Recordemos que tenemos que ir a insertar función. En la categoría de estadísticas vamos a ir a buscar la función que se llama prueba.chi. La hallamos, damos clic en aceptar, ingresamos nuestras frecuencias observadas, regresamos a la ventanilla, ingresamos nuestras frecuencias esperadas, regresamos a la ventanilla y damos clic en aceptar. Tenemos entonces aquí nuestro resultado del valor de P. Vamos a dar ahorita el valor de la prueba de chi cuadrado. Vamos a insertar función, buscamos la que diga prueba.chi.in de inverso,
Damos clic en aceptar. La probabilidad, recordemos que es el valor de P que ya encontramos, lo ingresamos. Y los grados de libertad para esa tabla de contingencia van a ser 2 filas y 2 columnas. 2 menos 1 nos da 1, 1 por 1 igual a 1, 1 grado de libertad. Damos clic en aceptar. Y el valor de la prueba de chi cuadrado va a ser de 7.09. Redactemos nuestra hipótesis nula y nuestra hipótesis alterna. La nula sería de que no existe relación entre el sexo masculino y femenino y hacer ejercicio con 95% de confiabilidad. Mientras que la hipótesis alterna sería entonces que sí existe relación entre el sexo masculino y femenino y hacer ejercicio con 95% de confiabilidad. Como el valor de P es menor a 0.05, vamos a rechazar la hipótesis nula y vamos a aceptar, nos vamos a quedar con la hipótesis alterna, la cual nos indica que sí existe relación entre el sexo masculino y femenino y hacer ejercicio. Por lo tanto, para responder esta pregunta sería que sí. Sí existe relación entre hacer ejercicio y el sexo. Contestamos así estas dos preguntas utilizando la prueba estadística de chi cuadrado.